Hola, gracias a Dios que nos permite tomar este tiempo para estudiar de su palabra. Gracias a usted por su compañía para el estudio de hoy. El título de la lección para esta semana es La jaula del pájaro. Y el versículo para memorizar lo encontramos en 1 Pedro 1:6 y dice: Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El título de nuestro estudio viene de una práctica en la que el dueño de un ave la encierra en una jaula, la que cubre para que el ave quede en completa oscuridad y no oiga más que el canto que a su amo le interesa que aprenda. Allí, en la oscuridad, oye la melodía, la ensaya vez tras vez hasta que la aprende. Al ser sacado a la luz, el pájaro cantará la melodía aprendida a plena luz. Dios, nuestro dueño, tiene un canto que enseñarnos, y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Ya sabemos que Satanás causa sufrimiento y dolor, pero ¿nos lleva Dios a pasar por situaciones que nos produzcan sufrimiento? Acompáñeme a revisar las ideas principales de esta lección. Hacia la tierra prometida por un callejón sin salida. Al liberar a Israel del cautiverio en Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Dios, mediante la columna, condujo a su pueblo. Lo curioso es que al primer lugar que los lleva es, digamos así, a un callejón sin salida, frente al Mar Rojo, con montañas a los lados y detrás de ellos el ejército egipcio. Esto provocó mucho temor y angustia en los israelitas, a tal punto que se quejaron contra Moisés y clamaron a Dios. Pero Dios los llevó allí justo iniciando su peregrinación, porque Él quería alcanzar en ellos lo que dice en Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Nosotros también de repente nos encontramos en callejones sin salida, situaciones complicadas que Dios permite para probarnos y llevarnos a confiar más plenamente en Él. Aguas amargas. Después de la angustiosa experiencia y extraordinaria liberación del Mar Rojo, el Señor lleva al pueblo 3 días por el desierto. Ellos sienten la apremiante necesidad de agua, y cuando llegaron a un determinado lugar donde había agua, resultó que el agua era amarga, y el pueblo no la podía beber. Murmuraron contra Moisés, quien clamó a Dios que le mostró un árbol que al echarlo al agua, la endulzó y la pudieron beber. Unos pocos días después, siempre guiados por la columna, son llevados a Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Ahora el pueblo no solo murmura contra Moisés, sino que alterca con él. Moisés clama al Señor, quien le indica que lleve al pueblo ante la roca de Horeb, que al ser golpeada, como Jehová le indicó a Moisés que hiciera, de ella brotó agua para saciar la necesidad del pueblo. Dios les estaba enseñando que Él siempre está listo a suplir las necesidades reales de sus hijos. No siempre recibiremos lo que deseamos, pero para lo que realmente necesitamos y que Dios sabe que es lo mejor para nosotros, Él nos ha de proveer. Nuevamente encontramos que es necesario depender completamente de Dios y confiar en Él. El gran conflicto en el desierto. La lección nos lleva ahora al desierto de la tentación, donde Lucas nos cuenta que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Como dice en Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie. Lo que el Espíritu Santo hace es llevarnos a algunos crisoles, momentos de prueba en los que estaremos expuestos a las tentaciones del enemigo. Es que cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Lógicamente, estar en el crisol no es nada fácil. A veces nos quemamos, es decir, ante la tentación que apela a lo que deseamos o que creemos que necesitamos y que llega en momentos de nuestra mayor debilidad, nos quemamos, es decir, caemos. Pero siempre debemos recordar que si el crisol de pruebas nos quema, hay esperanza. Podemos volvernos a Jesús, quien no nos abandona ni se olvida de nosotros, y quien habiendo pasado por un crisol peor que el de cualquiera de nosotros, cargó con nuestros pecados
y ya pagó por nosotros. Un legado que perdura. Pedro escribe su primera epístola a los expatriados de la dispersión, cristianos que habían tenido que huir de su casa y su tierra y que donde llegaron a vivir eran una minoría incomprendida y o perseguida. Sabiendo que pasaban serias dificultades, les escribe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Las pruebas por las que estaban pasando estos expatriados purificarían su fe, como el crisol hace con el oro, y esta fe, como podemos ver, los llevaría al final a la salvación. El mensaje es el mismo para nosotros. Tendremos que pasar por pruebas. Nuestra fe debe ser acrisolada para ser purificada. Pero aunque los momentos de prueba sean muy duros, con mucho dolor y sufrimiento, al final de todo, Dios nos dará la salvación, la vida eterna. Y esta salvación está garantizada por la muerte de Jesús. Por eso no debemos perder la fe en medio de las pruebas, sino pedirle al Señor que nos limpie, nos purifique y nos lleve a través de los obstáculos que aparecen en el camino de nuestra fe. El fuego de prueba. Casi todos los que siguen al Señor han tenido crisis durante las cuales se vieron tentados a dudar de la dirección de Dios. Lo importante en esas situaciones es aferrarse a las promesas, recordar la dirección de Dios en el pasado y orar pidiendo fe y perseverancia. El Señor nunca se dará por vencido con nosotros. La pregunta para nosotros es, ¿cómo hacer para no sucumbir a la tentación de renunciar a Él? Siendo que más tarde o más temprano en nuestra experiencia cristiana pasaremos por el crisol, aquí tenemos un par de pensamientos bíblicos a considerar. Aunque las pruebas no necesariamente son castigos, el consejo ante la corrección es: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y aunque no podamos tener claro en el momento por qué estamos pasando por momentos difíciles, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En su gran amor y sabiduría, Dios no siempre nos lleva a lugares agradables. Si así fuera, en nuestra autosuficiencia nos olvidaríamos de que Él es nuestro ayudador. Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición, y permite que nos lleguen pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y aprendamos a pedirle ayuda. Nunca sabremos, hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos, cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño se las hubiéramos dado a Él.